Bueno, hay tantas cosas que hablar, ¿verdad? De la vida de Elvia. Como siempre me decía el pastor, tenés que hacer un libro. Y realmente es para glorificar al Señor, ¿verdad? Porque Él ha hecho tanto en mi vida, pero le dije al Espíritu Santo cuando Sandra me dijo, Elvia, ¿querés hablar? ¿Querés dar tu testimonio? Wow, Señor, ¿de cuál de todos querés que hable? Le dije, ¿verdad? Y realmente lo que más me ha costado en mi vida es perdonar. Entonces, bueno, será del perdón. Y el perdón a la manera de Dios, no a nuestra manera. Quiero contarle un poquito, voy a tratar de resumir mi historia eh, de matrimonio. Sé que hay situaciones, como ya dije, ¿verdad? En muchas áreas de nuestra vida, pero en este caso será desde la etapa de mi noviazgo, ¿verdad? Con mi esposo. Éramos jovencitos a los 16 años. Yo tenía 16, él tenía 17 cuando nos conocimos y fuimos avanzando una etapa de noviazgo de 4 años. Después nos juntamos, éramos muy así enamorados, ¿verdad? Muy, ustedes saben, el amor de juventud, ¿verdad? Y bueno, pasaron el tiempo, pasaron los años y antes de conocer al Señor es esto que le estoy contando, ¿verdad? Es antes del Señor. Así que nos juntamos, después ya vino el primer hijo, vino el segundo hijo, ¿verdad? Todo bien, íbamos, seguíamos batallando, como se dice, ¿verdad? Uno al lado del otro, dando ese crecimiento, ¿verdad? A nuestros hijos, al amor. Yo estudiaba, trabajaba, él también. Y bueno, después ya llegó un tiempo, ¿verdad? En la relación, muchas veces nosotros ponemos prioridades y dejamos de lado, ¿verdad? Lo más importante, que es, vamos a decirle, en ese caso, en mi caso, mi pareja, ¿verdad? Y, y bueno, fueron pasando situaciones, ¿verdad? Que eh, en el momento no me daba cuenta, no me daba cuenta de lo que estaba pasando en mi vida, ni con él. Pareciera ser que todo iba viento en popa, como se dice, ¿verdad? Pero llegó momentos muy difíciles en nuestra vida que es como que no quería aceptar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le veía él como el amor de mi vida, ¿verdad? Era, ¿cómo se dice? Más o menos que le endiosé así, esa. Era lo máximo para mí. Y cuando vino esos tiempos así de infidelidad en, nuestra, en nuestro hogar, es como que se me vino todo el mundo así, me aplastó. Y bueno, ¿qué hago ahora, Señor? Y yo no conocía al Señor, no congregaba, no nada, o sea, no conocía la palabra de Dios tampoco, ¿verdad? Y miraba a mis hijos. El mayor tenía 9 en aquel entonces y el segundo tenía 4 añitos. Bueno, yo dije en ese momento, bueno, hasta aquí, esto no va más, esto se acabó, mando todo así al tacho, ¿verdad? Estaba mal, estaba muy mal, estaba muy dolida, ¿verdad? Y bueno, en un momento dado de mi juventud, yo había dicho unas palabras, ¿verdad? Recuerdo bien en ese momento cuando yo quería tirar todo al mazo, yo dije, o sea, el Señor, yo creo que fue el Señor ya en ese tiempo obrando, me trae a la memoria, ¿verdad? Lo que yo había dicho cuando tenía
15 o 16, antes de conocerla a mi esposo, ¿verdad? Yo dije que el día que llegaba a visitarme, ese novio oficial, ese iba a ser mi esposo y el padre de mis hijos. Y cuando me vino ese pensamiento, era como si fuese que ahí en el momento yo dije eso, ¿verdad? Increíble fue. Y yo dije, wow, pero estoy lastimada, estoy herida, estoy dolida, estoy hecha a pedazos. Dije, ¿cómo? ¿Cómo seguir esto? ¿Cómo es? O sea, me hacía esos cuestionamientos, ¿verdad? Y me viene la segunda, el segundo, vamos a decirle, como un recordatorio, ¿verdad? Recuerdo cuando mi hijo más grande estaba en el preescolar y él vino de la escuela un día llorando y viene y me abraza fuerte y yo me asusté, dije, ¿qué le pasó, verdad? Me desesperé también. Y me dice mi hijo, mami, estoy muy triste. ¿Y por qué? Le digo. Y me dice, un compañerito mío, su mamá y su papá se separaron, me dice, y la mamá viajó lejos, le abandonó a él y se quedó él solo con el papá. Y está muy triste y yo también estoy muy triste con él. Y me abrazó tan fuerte y me dijo, mami, nunca, nunca quiero que te separes de mi papá. Y ese fue también un impacto en mi vida en ese momento. ¿Y qué hago? Dije yo, ¿qué hago? Y ahí me vino, 3 veces me vino así como un flechazo en mi corazón y nunca me olvido de eso, ¿verdad? Porque en el momento que yo estaba tan derrumbada, tan mal estaba, tirada en el piso, me acuerdo, eh, me vino como un flechazo, 3 veces o no, tenés que perdonar. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Y cuestionaba era una cosa, ¿verdad? Imperdonable porque en el mundo lo primero que uno quiere es vengarse, ¿verdad? O hacer algo que qué sé yo, que no corresponde, pero el Señor me libró de eso. Bueno, el Señor puso en mi corazón que tenía que perdonar. Y 3 veces, como 3 veces, yo dije, no, y no, y no, no puede ser, y tenés que perdonar, tenés que perdonar. Eso era lo que sonaba fuerte en mí, ¿verdad? Entonces decidí, en ese momento decidí, dije, bueno, voy a perdonar. Y hablé con él, hablamos, le dije, te perdono, pero ese te perdono era, como se dice, me viene en la mente cuando Jesús dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. En ese momento yo le dije, ahora te perdono, pero era un perdón así que fuimos llevando así. También podía decirle que había platillos voladores en mi casa, ¿verdad? Pero yo le perdoné. Y bueno, pasamos tiempo, pasamos años y yo seguía recordando aquello, ¿verdad? Recordando y le decía, y vos esto, y vos lo otro. Hasta que llegó, ¿verdad? Eh, el Señor a mi vida. Y fue ahí cuando realmente fui entendiendo las cosas con más claridad. Y hoy entiendo mucho más, ¿verdad? Y sé que el Señor, como dice su palabra, ¿verdad? Que Él desde antes de la fundación del mundo ya nos conoce. Y Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, ¿verdad? Él, sus planes son perfectos y todo lo que Él hace, eh, todo lo que a nosotros nos sucede, ¿verdad? Dice que todo nos ayuda para bien. Bueno, vino el perdón, avanzamos así, ¿verdad? En el 2013, 2012, con todo lo que yo todavía sentía por Él, ¿verdad? Era como un amor así, bueno, te amo, pero había una barrera. Y aún así yo sentí en mi corazón, ¿verdad? Que tenía que ordenar mi vida delante del Señor, con Él.
tenía que casarme con él. Y muchos me decían, vos estás loca, ¿cómo te vas a casar con él? Encima que esto, que lo otro. Y ahí, ¿verdad? El mundo, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Y yo contra todo pronóstico insistía, le dije, vamos a casarnos, vamos a casarnos. Y él me miraba así, me decía, ¿cómo vamos a casarnos? Para eso necesitamos, y después sí, ¿verdad? Iba pasando el tiempo y yo insistía. Había algo tan fuerte en mí que me decía que tenía que ordenar mi vida, ¿verdad? Y recuerdo que él me decía, un casamiento tiene que ser lindo, tiene que ser con todas las luces, tiene que ser algo hermoso. No puedo darte menos, me decía, ¿verdad? Y yo le decía, por eso es mi frase favorita, Dios proveerá. Eso yo le decía, Dios proveerá. Aunque yo no, ¿cómo se dice ahora? No congregaba, sí. Como dice, acá tengo una palabra que después, ¿verdad? Me tocó mucho. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Era como que se iba aclarando las cosas del Señor en mi vida, ¿verdad? Y bueno, ese 2013 nosotros nos casamos contra todo pronóstico, pese a las dificultades que teníamos por el camino. Y el Señor proveyó absolutamente todo. Nos casamos y era de lujo, era de lujo. El Señor proveyó todo, absolutamente todo, los detalles el Señor cuidó. ¿Y por qué? Yo digo después, ¿verdad? Me hice la pregunta, ¿verdad? Y porque el Señor tenía un plan y un propósito conmigo, con mi esposo. Entonces nos casamos, mi hijo mayor empezó a congregar en la iglesia de Dios. Él fue en 3 o 4 reuniones. eh, los días sábados eran las reuniones de jóvenes. Y él me dijo, mami, yo quiero que te vayas a ir, me dijo. Yo me casé y cuando yo me casé yo estaba enfermo. Tenía unos ganglios, nódulos, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Mi cabeza estaba totalmente eh, repleto de eso. Mi cuello, mi espalda, era como un puñal que tenía ahí en medio de la espalda, y el hombro, el cuello, y todo lo que era mi cabeza, así con esos, así eran el tamaño. Ustedes pueden ver, así era el tamaño. Y cuando yo tenía que girar el cuerpo completo, ¿verdad? Tenía que hacer un 360 grados para ver la otra persona que estaba hablando. Estaba malísima y tenía que hacerme un tratamiento médico y averiguamos, acá no había, me dijeron en la Argentina, fuimos a la Argentina, tampoco había disponible en ese tiempo, las máquinas no funcionaban, nos dijeron en 15 días a más tardar va a funcionar, bueno. Y en ese interín fue que mi hijo me dijo, mami, ahí yo quiero que te vayas y te vas a sanar. Bueno, eh, ahora nomás me voy a ir, hijo, le decía yo. Ponía otra vez de trabas, ¿verdad? Y un día estando le dije a mi esposo, tengo que ir, seguro ese es el lugar donde tengo que ir, le dije. Y llevábamos nosotros una vida de casados, ¿verdad? Eh, aparente, estábamos bien, pero había algo ahí que impedía que realmente yo pueda mirarle a mi esposo a los ojos y decirle, amor, te amo. Eso le decía antes, ¿verdad? Le decía antes de que suceda todo lo que sucedió. Y yo le miraba a él y sí, miraba, pero no era lo mismo, ¿verdad? Y bueno, cuando yo
realmente conocí al Señor, recuerdo que el Señor me sanó a través de la oración que hicieron por mí. Desaparecieron totalmente lo que yo tenía en mi cuerpo, pero hubo una acción y esa acción era la de soltar perdón. Y cuando entendí que tenía que perdonar de corazón, también fue un proceso, o sea, no fue algo que en el momento, en el instante, ¿verdad? Fui sana, sino que fue un proceso de sanidad que tuve, ¿verdad? Y recuerdo que él me dijo, eh, ¿vas a ir a esa iglesia? Sí, voy a ir. Bueno, y empecé a congregar en junio, hacía frío. Y bueno, después de casarnos, no conté esa parte, ¿verdad? Después de casarnos, el Señor nos bendijo con otro hijo. eh, el último, el varoncito, ¿verdad? Cuando él nació con un pronóstico reservado, un pronóstico médico, que el diagnóstico no era favorable, decía que él no tenía muchas posibilidades de vivir porque nació, era 8 meses, estaba todo envuelto su cordón umbilical, ¿verdad? Por el cuello. Y cuando salió, no respiraba de por sí, o sea, salió todo morado. Y yo estaba recién, como se dice, recién operada, le tuve por cesárea. Y entonces al que le tocó pasar ese proceso con él fue mi esposo, ¿verdad? Los primeros días de nacido fue con él. Él necesitaba terapia neonatal y no se conseguía. Y bueno, le llevaron acá a un hospital de niños y le recibieron ahí, pero no había tampoco incubadora disponible. Y cuando ya él estaba instalado ahí, llaman de Itagua, es un lugar retirado de Encarnación, pero es hacia la capital del país, hacia Asunción. Y la doctora le dijo a mi esposo que no le iban a sacar de ahí, porque no tenían, ¿verdad?, los equipamientos que requería, ¿verdad?, su traslado. Y le dijo, de todos modos, él se puede morir por el camino, entonces le dejamos nomás acá, a ver qué pasa. Y yo no sabía nada porque yo estaba recién con la cesárea, no quería quebrantar nada, entonces era una reserva ahí entre ellos. Yo quería saber por qué no me llevaban a mi hijo. Quería saber por qué, y todas las que tuvieron antes que yo, después de mí, ¿verdad? Y ya estaban con su bebé y yo no estaba ahí, bueno, él no estaba conmigo. Hasta que llegó el momento que tuvieron que contarme, ¿verdad?, la realidad. Y ese tiempo también, ¿verdad?, fue para mi esposo algo muy, ¿cómo se dice? Como él dijo, parecía que estaba pasando un periodo de prueba, me dijo, por todo lo que te hice. O sea, era como que él se culpaba también por esa situación, ¿verdad? Pero yo no le veía de ese modo. Hasta que, bueno, entendí eh, que esas situaciones que pasamos, ¿verdad?, era parte de nuestro proceso. Y bueno, entendí que tenía que perdonarle a él, ¿verdad?, soltar perdón, que eso tenía que cambiar. Bueno, seguimos cuando ya empecé a ir a congregar, ya mi bebé tenía casi 2 años. Y le llevaba a él y le llevaba a mi segundo hijo y nos íbamos. Nos íbamos, cada día íbamos aprendiendo más de la palabra, ¿verdad? El Señor me fortalecía. Era impresionante cómo el Señor obraba en mí, aún antes de conocerle y después de conocerle, ¿verdad? Yo realmente me gozo hablar del Señor porque Él es real. Si nosotros sabemos escuchar su voz, escucharle, eh, obedecerle, ¿verdad?, por las cosas que Él nos pide, porque Él nos pide.
las cosas que tenemos que hacer, aunque nosotros no entendamos. Obedecer lo que escuchamos de parte de Dios y hacer, ¿verdad? Y saber esperar en su tiempo. Cuando pasó 5 o 6 meses de que yo congregaba, el pastor predicó, habló sobre Abraham y Sara. Y la historia de Abraham y Sara es muy, muy parecida a nuestra historia. El Señor me habló a través del pastor diciendo, llegó el momento, tenés que soltar aquello que te está atando. Tenés que dejar ir. Y yo arrebaté esa palabra, esa prédica para mí, ¿verdad? Y fue tanta bendición para mí, ¿verdad? Porque yo cada día me veía más sana, cada día me veía más libre. Y cuando el Señor me habló a través de esa prédica, yo en obediencia acudí hasta la otra persona que había sido parte del daño que yo sentí, ¿verdad? Y fui hasta ese lugar y conversé con la persona, le pedí perdón. Y usted me dirá, ¿y por qué tenés que ir a pedirle perdón a ella si vos no le hiciste? Pero yo entendí que tenía que soltar perdón. Yo fui, le busqué a la persona, le perdoné, le bendí. Y es como si fuese que algo así salió de mí. Fue algo tremendo, fue algo tan poderoso. Cuando yo salí de ahí parecía como esa pelotita o no sé, o una pluma así volando, rebotando, como quieran interpretarlo, ¿verdad? Fue algo tan poderoso. Y bueno, iba entendiendo la palabra del Señor. Iba entendiendo la palabra del Señor. Realmente el Señor fue tan poderoso en su obrar conmigo, ¿verdad? Y en mis tiempos de angustia, me acuerdo, acá le voy a compartir una porción del Salmos 37:3. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Yo tenía que confiar en el Señor y tenía que hacer el bien. Tenía que mantenerme fiel. En el 4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y bueno, yo ya entendía la palabra y me iba deleitando en el Señor. Iba buscando de Él, ¿verdad? Oraba, ya sabía orar, ya le entregaba las cosas que yo no podía, ¿verdad? Con las que yo no podía, las luchas con las que yo estaba, como se dice, batallando. Y me aferré a su palabra, me aferré a esta palabra, a su promesa. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Y yo puedo decir de que todo esto se cumplió en mi vida, ¿verdad? Yo me sentía culpable también. También me sentía culpable por la situación. Pero a medida que iba conociendo la palabra del Señor, yo me iba liberando de esas cargas, ¿verdad? Iba saliendo de mí esas situaciones que me tocó pasar. Y dice en el 6, hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Yo le decía, Señor, ¿cómo puede ser si yo no hice nada, Señor? Yo no hice nada, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero debo entender de que no soy perfecto. Si bien Él me falló, yo también pude haber fallado, tuvo que haber una causa para que eso suceda, ¿verdad? Con eso no quiero decir de que estuvo bien lo que hizo, desde ningún punto de vista, solamente digo
de que si miro con la misericordia que Dios me mira a mí, le miro a Él, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo debo comprender de que como seres humanos nos equivocamos. Y bueno, sigo, dice, hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Guarda silencio. Aprendí a callar. Aunque pase lo que pase, aprendí a callar. ¿Y qué hacía? Silencio ante el Señor, porque ¿qué era lo que yo más hacía? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y vivía llorando por los rincones, porque a mí, yo nomás luego y todo, ¿verdad? Me sentía, es como que me victimizaba siempre. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo. ¿Cómo podía hacer yo refrenar mi enojo? Solo con el Señor. Solo Él podía hacer eso en mí, ¿verdad? Abandona la ira. No te irrites. Y yo agarraba así, y quería tirar algo, lanzar algo, ¿verdad? No, no te irrites. Tranquila, ten paciencia, abandona la ira. Y el Señor me hablaba. De diferentes formas me hablaba. Y ahí yo le dije al Señor esta palabra. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque yo escuchaba, ¿verdad? Que había un Dios. Y yo a ese Dios siempre le decía, Señor, me duele. Señor, esto. Ayúdame, Señor. Necesito de ti, Señor. No sé más qué hacer, Señor. Estoy en un pozo profundo, Señor, del cual no puedo salir. Yo le decía, ¿verdad? Yo sabía que existía, pero no tuve nunca esa experiencia con él. Hasta ese día, ¿verdad? Que yo estaba ahí tirada en el suelo, recuerdo muy bien, y sentí el calor de papá. Sentí el calor de papá y cerré mis ojos. Y vi alrededor de mí como algo brillante, como, no sé, inexplicable con las palabras. Sentí el abrazo de papá. Sentí el consuelo de papá. Sentí el amor de papá. Sentí que no estaba sola y que él me iba a llevar a la victoria. Sentí, en ese momento sentí. Era doloroso, pero sentí. Y solamente yo tenía que obedecer, pero yo no entendía tampoco lo que era la obediencia. Pero como él me dijo, tenés que perdonar, tenés que perdonar. Y ahí entonces yo hoy puedo decir, perdonar a la manera de Dios es otra cosa. Que decir te perdono de la boca para afuera, como ya lo dije, ¿verdad? De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y ahí yo entendí, yo le perdoné a mi esposo, perdoné a la otra parte. Me sentí libre y empezaron a fluir las cosas en nuestro hogar. Oré por mi esposo, eh, oré por mi esposo un año para que congregue también. Le guardaba la silla a mi esposo. Vivía por fe, ahí ya tenía fe en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso, en el Dios único y verdadero, el Dios vivo a quien nosotros debemos adorar, exaltar, glorificar. Y oraba por esa silla. Ponía mi cartera ahí y oraba y le decía, Señor, aquí está tu siervo. Había tiempos donde había encuentros y una sola vez cedí mi asiento, una sola, porque ya realmente era necesario. Y a los un año se fue mi esposo.
empezó a congregar, se fue a los encuentros. Y yo hoy puedo decirle que realmente hay un hombre nuevo a mi lado. Seguimos en la lucha, pero en victoria con Jesús. Y para el que cree todo es posible. Yo sé que en este grupo hay muchas mujeres que quizás pasen por esas situaciones, ¿verdad? Y yo las animo a creer en ese Dios vivo y verdadero, a escuchar su voz. En algún momento de tu vida, en algún momento de tu tiempo, que te detengas. El Señor todo el tiempo está hablándonos, pero nosotros no le damos la oportunidad de escuchar realmente qué es lo que Él quiere hablarnos. A veces estamos ahí tan agobiadas, tan desesperadas con esta situación, la otra situación. Estamos ahí, ¿verdad? Y no nos detenemos a entregarle al Señor aquello que nos está agobiando. Es corto el tiempo y es mucho lo que tengo para decir, ¿verdad? Pero así voy, ¿cómo se dice? Resumiendo. Y ahí entendí cómo es perdonar a la manera de Dios, que no es como yo o como tú dices te perdono, pero te está ahí doliendo y le decís, no, pero si vos me hiciste esto, no, a la manera de Dios es realmente totalmente diferente. Él dice que derramó su amor en nuestros corazones y ese amor es a través de Cristo y el Espíritu Santo que nos guía, ¿verdad? Aquí yo anoté unos puntos. Dice que es el perdón. El perdón es una decisión. Yo me determino con firmeza a perdonar al otro. ¿Qué es lo que el Señor me pedía? Tenés que perdonar. Y yo podía haber dicho, no, Señor, yo no le voy a perdonar. Esto es imperdonable. Pero el Señor 3 veces y muy claro me habló. Tenés que perdonar, tenés que perdonar, tenés que perdonar. Y ahí me trajo a la memoria lo que ya les había citado, ¿verdad? Y decidí perdonar. Decidí perdonar. Aunque no haya ofendido, es renunciar a odiar, poner un alto a la hostilidad contra quien nos lastima. Es un proceso y es un don de Dios. Es un don maravilloso de Dios el perdón. Y muchas veces me confrontó en el Padre Nuestro, porque nosotros decimos, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y muchas veces nosotros decimos eso como un recitado, no lo decimos con reverencia, no lo decimos de corazón. No le estamos diciendo al Señor, perdóname, Señor, porque mi esposo me lastimó. Yo le perdono de corazón. Y perdonar es posible cuando nosotros decidimos. Yo decidí perdonar y el Señor me sanó. El Señor me fue sanando mi vida, porque desde que nosotros nacemos, quizás hemos sido lastimados. Tengo 44 años, ¿verdad? Y en los 44 años de Elvia, ¿cuántas cosas habrá pasado? Y no solamente a mi esposo tuve que perdonar, ¿verdad? Muchas otras situaciones en mi vida tuve que soltar perdón. ¿Por qué? Porque Dios me está diciendo que perdone. Y si yo no le perdono su ofensa al otro, Dios tampoco me va a perdonar a mí. Y yo quiero ser perdonada por el Señor, yo quiero ser amada por el Señor. Yo quiero ser mimada por el Señor, yo quiero ser bendecida por el Señor. Pero si yo no doy ese paso de obediencia que Él me está pidiendo, ¿verdad? Jesús vino, se entregó a la cruz por amor a nosotros. Él llevó en la cruz todas las enfermedades, todos los pecados de la humanidad. Él llevó todo por amor a nosotros. El Señor dice que nos perdona nuestros pecados y tira en el fondo del mar y nunca más se acuerda. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y cómo debo perdonar?
rindiendo mi corazón al Señor, diciéndole, Señor, no puedo más, aquí estoy, te entrego. Toma mi vida, Señor. ¿Por qué debo perdonar? Ya dije que Dios no me perdonará a mí si yo no perdono. ¿Y qué beneficios trae el perdón? El perdón me libera, me sana, me rescata y me lleva a recuperar para las demás personas que están en mi entorno, que me necesitan, que te necesitan. Y yo ponerme en el lugar del otro. Tengo que tener empatía si realmente yo tengo el amor de Dios en mi vida. Tengo que decir, te perdono porque ese es el mandato que Dios nos da, ¿verdad? Que perdonemos. Debemos saber escuchar. Esto me encantó. Debemos saber escuchar, confiar y obedecer cuando el Señor nos pide que lo hagamos, aunque no entendamos. Y así el Señor sanó mi corazón. Así el Señor transformó mi vida, transformó mi hogar, restauró mi matrimonio. Y saben qué, chicas, yo puedo mirarle hoy a mi esposo a los ojos y decirle, te amo. ¿Por qué? Porque Dios me amó primero, Dios me perdonó, Dios me dio una nueva identidad. Y yo debo amar a mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? El más cercano. ¿Y quién es el más cercano? Es mi esposo. Y aunque él haya fallado, yo también he fallado. Y nos perdonamos y seguimos. Seguimos avanzando juntos en el camino del Señor, creciendo juntos en el camino del Señor. Y agradeciendo al Señor por cada proceso, porque eso fue un proceso. Si eso no hubiese pasado quizás en mi vida, quizás yo no hubiese conocido al Señor. Quizás mi familia no iba a alcanzar la salvación. En Romanos 8:28 dice su palabra, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y fuimos llamados. Fuimos llamados. Y todo nos ayuda bien, sea la situación que nos toque vivir. Así que la clave para poder perdonar, debemos ejercitarnos perdonando las pequeñas ofensas. No dejemos que esas pequeñas ofensas pasen por alto, porque después eso se convierte en una raíz de amargura. Y eso hace daño y se va acumulando. Rápido tenemos que sanar nuestras heridas, rápido. Dice su palabra que no tenemos que dejar que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Si el Señor renueva su misericordia con nosotros cada día, ¿verdad? Es para que nosotros a la noche antes de dormir me ponga a cuenta con el Señor. Si durante las 24 horas del día yo hice cosa indebida que afectó, que dañó, que hirió el corazón de papá, yo tengo que ponerme a cuentas con él, pedirle perdón. Quizás mañana ya no me levante. ¿Qué va a pasar si yo no perdoné? ¿Qué va a pasar si yo no obedecí? Conociendo la palabra, aprendiendo del Señor. Tengo que hacerlo. Tengo que ponerme a cuentas con el Señor. Tengo que ponerme a cuentas con aquellas personas que quizás durante el día me ofendió en palabras o quizás me miró mal y eso me lastimó. Tengo que perdonar. A eso estamos llamados. Y déjame decirte que perdonar a la manera de Dios es maravilloso. ¿Por qué? Porque vos vas a sentir que el Señor obra, quita aquello que te lastima. Es como cuando vos te vas caminando descalzo y de repente te hincó una espina, ¿verdad? Y duele demasiado, duele. Bueno, te vas y levantas los pies y alguien te ayuda a sacar esa espina, ¿verdad? Y vos tocas y ya no sentís el dolor. Y así es perdonar a la manera de Dios. Ya no te duele,
y ya tenés esa capacidad, ya estás preparada para ir a decir, amor, te perdono por lo que hiciste. Mamá, te perdono por las heridas que me dejaste. Hermano, te perdono. Me ofendiste, a lo mejor no te diste cuenta, lo hiciste sin querer, pero me lastimaste mi corazón, yo te perdono. Decide hoy perdonar. Toma la decisión de perdonar. Si el Señor, nuestro Padre Celestial, nos perdonó a través de Cristo, Él entregó a su único Hijo en la cruz. Derramó hasta la última gota de su preciosa sangre para que nosotros recibamos la salvación y la vida eterna. Él nos perdonó a través de Cristo, nos hizo nueva criatura. Nos dio su Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer su voluntad. Él es el que está con nosotros. El Espíritu Santo es la persona más importante aquí en la tierra hoy. Y está para ayudarte, para animarte, para consolarte, para direccionar tu vida, para decirte, acá tenés que ir, acá no tenés que ir. Esto tenés que hacer, esto no tenés que hacer. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, Él es el consolador. Yo le estoy conociendo al Espíritu Santo. Cada día le voy conociendo. Porque muchas veces tampoco queremos escucharle. A veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Pero nuestra voluntad, si hacemos, eso tiene consecuencias. Y nos puede lastimar. ¿Y a quién le vamos a ir a llorar otra vez? Y tenemos un Padre amoroso, perdonador, que sabe que nos podemos equivocar. Y Él está con los brazos abiertos, esperándonos a que nosotros le escuchemos y le obedezcamos y le digamos, Señor, perdóname, Señor. Señor, perdono a esta persona. Señor, perdono. El perdón en nuestras vidas tiene que ser un estilo de vida. Tengo mi hijo de 10 años y cualquier cosita y, ay, perdón, mami, me dice, te perdono. O mis otros hijos. A veces de repente está muy rica la comida y están revolviendo la olla, qué sé yo, comiendo la carne. Bueno, y me, ay, mami, perdón. Y bueno, le perdono. Y así es. Ese es el ejercicio, ¿verdad? Ejercitarnos perdonando las pequeñas faltas. Por ahí tenías a lo justo todo contado tus porciones. Bueno, ya vino, ya llegó antes de tiempo y, ups, mamá, perdóname, te perdono. Así, esa es una de las prácticas que le puedo dar así bien práctico y rápido para perdonar. Y las demás el Señor la va a hacer en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna Amén. pregunta? ¿Alguien quiere opinar? ¿Quiere decir algo? ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, tenemos tiempo todavía. Es que realmente acá tengo tantas cosas. Mira, en el Salmo 103:3 dice la palabra del Señor. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Claramente nos dice el Señor ahí que ¿qué es lo que nos va a sanar? Nuestras dolencias. ¿Y por qué nos duelen? Porque no perdonamos. La falta de perdón nos enferma. Y el Señor sana nuestras heridas. Sana, dice, nuestras dolencias. En Miqueas 7:18 también me encanta lo que dice el Señor. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Miqueas 7:18. Qué tremendo, ¿verdad? Como el Señor dice que se deleita en misericordia. Y el Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Realmente el Señor busca que nosotros nos deleitemos en Él, que le conozcamos a Él, que entendamos realmente qué es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Si nosotros le permitimos, ¿verdad?
Y Él lo va a hacer. Y lo hace. Lo hizo conmigo y lo va a hacer contigo también. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Estuve escuchando a la señora Elvia y realmente usted ha sido muy valiente. Amén. Muy Gloria a Dios. interesante todo lo que usted dijo. Gloria a Dios. Y sí, solamente Dios puede poner ese perdón, porque el perdón es una decisión. Es una decisión. Amén. Así mismo es. Cuesta mucho, pero Cuesta. Me cuando llevó uno perdona, sí, cuesta. sí. Bueno, hermoso su testimonio. Bendiciones. Amén. Y para Amén, todos hermano. también. Realmente cuesta, como dice la hermana, ¿verdad? Lleva su proceso, lleva su tiempo. Cuanto más nosotros nos tardamos en perdonar, más tiempo nos lleva en sanar. Cuanto más tardamos en perdonar, más tiempo llevamos para sanar. Así que toma la decisión de perdonar, sea tu esposo, sea tus hijos, sea tus hermanos, sea tu pastor, sea tu líder, sea quien te haya lastimado. Decide hoy perdonar. El Señor te está hablando a tu corazón y te está diciendo, suelta eso que tanto te hace enojar. Suelta eso que tanto te molesta. El Señor está ahí con los brazos abiertos, esperando a que tú seas obediente a su voz. Y Él va a hacer la obra en tu vida. Él quiere transformar tu vida, Él quiere cambiar tu vida. Él quiere hacer de vos una nueva persona. Pero todo depende de lo que vos decidas hacer. Obedecer su voz o hacer oído sordo, como se dice, ¿verdad? Depende de nosotros. Yo sé que no es fácil, porque a mí me costó muchísimo, me costó. Pero si yo les muestro hoy día lo que es mi familia, yo les muestro hoy día cómo está mi esposo, cómo está mi hijo de 22 años, cómo está mi hijo de 17 años, cómo está mi hijo de 10 años. Solo el Señor pudo hacerlo, porque yo con mi fuerza, absolutamente nada. Como yo siempre le digo a mi familia, ¿verdad? ¿Qué hubiese sido de mí si yo hubiese tirado todo por la borda, como se dice en aquel tiempo, ¿verdad? Yo amo a mi familia, porque ese es mi ministerio, ese el Señor me confió. Si el Señor bendijo mi vientre con 3 hijos, me dio un esposo maravilloso, a quien amo y valoro mucho por todo lo que Él es. Y las cosas que pasaron, pasaron. Ya se fue al fondo del mar. Y es como se dice, hasta aquí marcamos la línea, el antes y el después de Cristo. El Señor realmente es fiel cuando nosotros permanecemos fiel a Él. Así que eso quiero animarte y quiero darle gracias a Dios por este tiempo, precioso tiempo que el Señor permitió, ¿verdad? Que yo en este día esté aquí con ustedes. Realmente me, me emociona en gran manera que el Señor me dé la oportunidad de hablar en parte de lo que es mi vida, de lo que fue mi vida y de lo que el Señor hizo en mi vida. Y quiero animarte también a que puedas ser una mujer valiente, sé que eres una mujer valiente, una mujer esforzada, una mujer virtuosa. Y no sé cuál sea la situación o la condición por la cual estás atravesando hoy, pero quiero decirte de que eres muy, muy valiosa para el Señor. Que no tengas en poco tu vida, que no tengas en poco lo que tú eres. Pide al Señor que te dé fuerza, pide al Señor que te dé fortaleza, que su Espíritu Santo te guíe, que su Espíritu Santo te ministre, que su Espíritu Santo te liberte.
que su Espíritu Santo sea ese consolador que tú estás necesitando en este momento. Así como yo en aquel tiempo también necesité ese consuelo. Y déjame decirte que fue antes de Cristo y papá me consoló. Quedé huérfana a los 6 años y siempre le reclamaba eso a las personas, ¿verdad? No al Señor, porque no sabía quién le iba a reclamar, sino a la persona. ¿Cómo puede ser que le haya partido tan pronto mi papá? Si yo necesito de mi papá. Y yo me quejaba y me quejaba. Había sido mi Padre Celestial, estaba ahí nomás, a mi ladito, pero yo no sabía. Hasta que le conocí, hasta que recibí su abrazo, su perdón, su amor. Y Él derramó su amor en mi corazón para que yo pueda amar a otros, amar a aquellas personas difíciles de amar, abrazar a aquellas personas. Yo no sabía abrazar, yo no sabía lo que era aferrarme a los brazos de una persona. Y Dios me enseñó a perdonar, me enseñó a amar, me enseñó a abrazar, me enseñó a reír, porque yo no me reía, era muy seria, era muy callada, mis hermanas siempre, no quiero decir la palabra, pero había siempre un término que usaban para llamarme, y el Señor me dio un cántico nuevo. Así que les animo, chicas, les animo, en gran manera les animo a buscar al Señor, a aferrarse al Señor, porque Él es el único, no hay otro. No hay otro que en esta vida, en esta tierra, pueda traernos esa paz, ese gozo, esa alegría, esa pasión por las almas. Hay tantas personas. Nosotras estamos para ayudar a las personas que están pasando por situaciones difíciles. Nosotros en nuestra iglesia, nuestra congregación, Iglesia de Dios, tiene muchísimas herramientas de apoyo para las mujeres, para el matrimonio, para los hogares disfuncionales, para aquellos que están pasando por procesos. Hay muchísimas herramientas valiosas con las cuales uno puede contar para poder levantarse. El Señor te va a levantar de las cenizas. Si vos confías en Él, tomás su mano y te levantás. Te levantás, te sacudís y caminás con la frente en alta. Cuando papá dice, tú eres mi escogida, no hay nadie que pueda contra eso, porque Él es mayor que todas las cosas de este mundo. Él es el creador de todo. Él te creó a ti con un plan y con un propósito. Y Él quiere darte lo mejor. Y yo le doy gracias a Dios, porque Él me levantó, Él me rescató, Él me restauró. Y creo en un Dios maravilloso. Y quiero que vos también te sientas amada por el Señor. Que tú puedas dar lo mejor de ti al Señor. Y de eso que vos le das al Señor, Él va a multiplicar al 100 por 1, para que vos puedas ser de bendición para otros. En el nombre de Jesús yo lo creo. Si lo hizo conmigo, si lo hizo con la hermana Sandra, si lo hizo con la hermana Betiana, si lo hizo contigo, ya te está esperando que te levantes y que hagas. Así que anímate y perdona a la manera de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.